Ya, ahora sí, esta es la grabación que voy a subir o que voy a enviar por correo, no lo sé. Vamos a compartir. Ya, ahí están las PPT. Nos faltaba ver archivos, que es el último contenido del curso. Recuerden que tienen que entregar la tarea este día domingo, ¿ya? Así que a más tardar. Ojalá hagan una buena tarea. ¿Quién fue ese? Porque les va a ayudar bastante. Así que el día domingo vence el plazo. Ya, vamos con los archivos. Bien, supongo que leyeron las PPT. Vamos a saltar la introducción, ¿cierto? Que es un archivo, todos hemos trabajado con archivos. Y lo que nos referimos acá son principalmente archivos de texto, ¿ya? Vamos a trabajar con Python archivos de texto, aunque se podrían trabajar otro tipo de archivos. Pero nos interesan esto porque así trabajamos con string y podemos escribir cosas en los archivos, podemos leer de archivos secuencias de símbolos, ¿cierto? Bien, acá como pueden ver, hay una instrucción acá que dice mi archivo igual open. Abre paréntesis y entre comillas el nombre, coma y el modo, ¿ya? Y cerro paréntesis. Esa es la estructura para abrir un archivo. Dice en el modo lectura R que es por defecto, ¿ya? Si no se indica el modo, entonces se asume que se está leyendo para lectura. Por tanto, el archivo debiese existir. Para escritura es con W, y si el archivo existe, lo sobreescribe. Por tanto, si usted abre un archivo con W que ya existe en la ruta que lo están abriendo, va a destruir, se va a perder el archivo antiguo y el archivo lo va a borrar y va a empezar a escribir desde cero. Con A, ustedes pueden ir agregando líneas a un archivo existente, o si el archivo no existe, creo que también lo crea. Lo vamos a probar, ¿ya? Son las tres formas. R de lectura, read, ¿cierto? W de escritura, write. Y A para agregar de append, ¿ok? Bien. En Python, bueno, acá hay un ejemplo. Vamos a trabajar con este ejemplo para que nos quede más o menos claro de cómo se trabaja con archivos. Dice, programe, se pide un programa que escriba en un archivo una estrofa de la canción Un elefante se balanceaba, ¿ya? Se balanceaba. El programa debe preguntar primero cuántas líneas, ¿cierto? Vamos a leer N, vamos a leer un N minúscula, ¿ya? No mayúscula. ¿Por qué digo eso yo? Porque hay un estándar internacional que todas las variables debiesen ser minúsculas y todas las mayúsculas debiesen ser como para listas, para arreglos, para vectores, para estructuras más grandes, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo un código y veo una n grande, digo, estaba usando una lista, y no, es una variable. Aunque funciona con ambas, pero vamos a ser ordenados, ¿ya? Dice, una vez ingresado desde el teclado el valor de n, debe leerse cada línea desde el teclado y escribir, ¿cierto?, en un archivo de salida. Luego lee el archivo e imprime el contenido, ¿ya? Entonces, ahí está la canción, ¿cierto? Un elefante se balanceaba. Lo voy a copiar porque es lo primero que voy a escribir. Y bueno, dice, y la solución. Ya, lo primero que hay que hacer es abrir el archivo para escritura. Y le pueden poner canción, ¿ya? Algunos se le escuche un audio por atrás, lo pueden apagar el micrófono mientras tanto, si no van a hablar. Cuando hablen lo pueden prender, ¿ya? Ahí tienen una opción, le apretan al micrófono y lo bloquean, por si acaso. Porque a veces se escuchan cosas en las casas de ustedes. Ok, se abre el archivo para escritura, le vamos a llamar canción txt. Podríamos pedir el nombre del archivo al usuario también, pero vamos a hacerlo así por ahora. Bueno, acá está leyendo la cantidad de líneas y mientras está validando que no sea cero, ¿cierto? Ni negativo. Y después de eso, en un range, ¿cierto? Que va desde 0 hasta n-1, está leyendo una frase. Ingrese la línea de la estrofa. Ok. Aquí dice, para saltar línea en un archivo de escritura, se agrega /n. Es el código del símbolo enter. Cuando ustedes dan enter a un archivo de texto o una línea, en cualquier cosa, es el código, ¿ya? Es /enter.
y se escribe con a.write. Esa es la instrucción. Se escribe ¿qué cosa? Un string. Aquí, este tiene que ser un string. ¿Ok? Acá está el código. De hecho, lo podríamos copiar. Bueno, no, esta es una imagen. Y va grabando. Y miren, noten que esto se encierra con el open y se cierra con el close. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer otra cosa primero. Vamos a hacer una función. Perdón. Vamos a abrir un archivo Python desde cero. Acá. ¿Ya? Y vamos a hacer una función para leer un archivo. A ver. No, vamos a crear el archivo. Hagamos este mismo ejemplo. Tenemos igual, vayan haciéndolo conmigo para que lo hagamos todos juntos, ¿ya? Si no lo han hecho. Open, ¿cierto? Y vamos a leer, vamos a crear canción.txt y lo abrimos con escritura. ¿Ok? Lo abrimos con escritura. Un momentito. Lo abrimos con escritura. Entonces, obviamente preguntamos al usuario, ¿cierto? Lo pasamos entero y vamos a leer número de líneas, ¿cierto? Número de líneas del archivo. 2 puntos. Leemos n, ¿cierto? Después de leer n, vamos a asumir que está leyéndolo bien, ya no vamos a validar nada. Vamos a hacer un for solamente. For i in range n, así de simple. No, o si quiere le ponen 0,n, es lo mismo, ¿cierto? Porque donde está comenzando, del 0 por defecto. Y cada vez que entremos al for, vamos a leer una línea del teclado. Le vamos a decir al usuario que ingrese una frase, ¿cierto? Frase igual input. Note que ya no tenemos int, porque no es entero, sino que es un string, ¿cierto? Ingrese frase, le ponemos. Frase, ¿ya? 2 puntos. Se lee la frase. Y ahora, podemos hacer lo siguiente, miren. A.write y grabamos la frase. ¿Ya? Obviamente hay que ponerle el /n para que dé el enter. Y se concatena, porque es un símbolo más. Perdón. Esto que está aquí es un símbolo. ¿Ya? /n. De un string. ¿Ya? Por tanto, el más, recuerden que es para concatenar. Y con eso podemos cerrar el archivo. A.close. Esta es la versión más básica. ¿Ya? Todas las funciones como close o open van entre paréntesis. ¿Ok? Todo lo que funciona. Entonces, nosotros podríamos ejecutar esto que está aquí. Y esto yo lo tengo en qué carpeta. A ver, lo tengo aquí, en esta carpeta. En esta misma carpeta, porque este archivo Python se llama archivos -zoom. Yo voy a crear, aquí mismo debería crearme el archivo. Si le doy F5 a esto, ya, aquí tenemos un error con open, porque dice W no está definido, porque es W minúscula, creo, no mayúscula, o mayúscula, a ver, W mayúscula, ¿cierto? Perdón, el código, es entre comillas, ya, F5, ahí sí, número del archivo, 3 líneas, ingrese la primera frase, qué sé yo, un elefante se balanceaba, ¿ya? Sobre la tela de una araña.
como veían que resistía, y lo vamos a buscar ahí. ¿Ya? Entonces, esa fue la ejecución del código. Y si nosotros vemos nuestra carpeta ahora, efectivamente hay una canción.txt, lo abrimos y es lo que nosotros ingresamos por teclado. ¿Ven? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía. Ok, es así de fácil trabajar con archivos en Python. Así que con eso basta y sobra. ¿Alguna duda con eso? Bien, esto es para crear un archivo, ¿cierto? Ahora, nosotros podríamos poner todo esto en una función y lo vamos a hacer así para que nos quede más ordenado, ¿ya? Esto de acá lo vamos a cerrar mientras tanto y eso también lo cerramos y vamos a agregar, guardar esto en una función. Voy a poner acá def crear archivo y lo que vamos a recibir va a ser el nombre del archivo, un string, ¿ya? Se recibe el string, se corre todo eso hacia la derecha y bueno, cuando le pasemos acá tenemos que tener nombre archivo, por ejemplo, este que está aquí, canción txt, ¿cierto? Y nombre archivo va a ir acá, ¿ok? Entonces ahora cuando creamos un archivo recibimos el nombre y abrimos ese archivo de ese nombre, ya con ese nombre. Y por supuesto hacemos lo que tenemos que hacer y lo cerramos. Ok. Entonces el archivo se crea aquí en el directorio y en el programa principal yo debería decirle crear archivo, llamar a la función, ¿cierto? Llamo a esta función y creo el archivo. Ok. Entonces eso me crea el archivo que acabamos de hacer. Entonces voy a ponerle canción 2 para no rayar, no sobreescribir el otro, para no escribir tanto. Y lo vamos a ejecutar de nuevo, para no perder el otro archivo. Una línea y puro la. ¿Ya? Entonces, ahora vemos que ahí está canción 2, que es lo que acabamos de ingresar. ¿Ok? Si no me interesa, vamos a suprimir. Esto lo cerramos. Y tenemos el archivo creado, que se llama canción. Y ahora vamos a hacer una función para leer el archivo. ¿Ok? Esto ya no lo vamos a llamar porque ya está creado. Está creado, ¿cierto? Y vamos a llamar una función que se llama lee archivo y le vamos a poner acá leer archivo, ¿ok? Si este se llama crear, entonces este se llama leer, ya, leer archivo. Entonces vamos a crear esta función aquí def leer archivo y ahora como ustedes podrán intuir, vamos a abrirlo de una forma distinta. Ya no lo vamos a abrir así con W, sino que simplemente le vamos a quitar la W, ¿ya? Y eso lo va a abrir para lectura. O le pueden poner la R, que significa read, de lectura, ¿ok? Por defecto es así, dejémoslo así. Entonces lo abrimos así y miren, el ciclo for es súper útil en esto. ¿Por qué? Porque el ciclo for sirve para recorrer listas o colecciones. Y cuando yo hago esto, A es una lista con todas las líneas que tiene este archivo. ¿Ya? Es una lista inmediatamente, es como una lista con todas las líneas que tiene ese archivo, o una colección. Entonces se puede leer así, con el for, y le vamos a poner aquí línea in A, 2 puntos, ¿ya? Y eso me va a tomar cada una de las líneas que tiene A, y ya son todas las líneas del archivo. Y entonces lo vamos a imprimir para saber qué es lo que arroja. Print, línea, imprimimos línea,
y quede el enter solamente, y finalmente lo cerramos. A.close, ¿ok? Entonces, fíjense que este código que está aquí, lo que va a hacer ahora, está el nombre del archivo, y lo vamos a leer, no lo vamos a crear porque ya sabemos que existe canción.txt, que es este que está aquí, canción.txt, ¿cierto? Este archivo. Por tanto, este archivo lo vamos a leer. Le damos F5 a esto. Y ahí están las líneas. Un elefante se balancea sobre la tela de la leña como veía García. Ahora, noten que hay una línea en blanco después de cada frase. ¿Por qué es eso? Porque la función print le está dando un enter. Y esto ya tiene un enter. Nosotros lo grabamos con un enter. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es ponerle end igual eso. Para que no salte dos líneas, porque quiero que salte el salto de línea que yo grabé solamente, y no el siguiente. Si a esto le damos F5 nuevamente y ejecutamos este código, podemos ver que ahí está el archivo simplemente tal cual como lo leímos. ¿Ok? Bien, eso es con archivo. Hay algo, bueno, que ustedes pueden trabajar directamente así con A-Open y después A-Close. Pero después la guía supongo que leyeron que a veces se usa mucho más el contexto, ¿ya? Es otra forma de leer el archivo, que es más segura, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, bueno, antiguamente pasaba que si ustedes abrían un archivo y se les cortaba la luz, cualquier cosa, el archivo quedaba como bloqueado y los otros programas no lo podían utilizar. Bueno, hoy día los sistemas operativos son mucho más modernos y tienen ese problema solucionado. Pero aún así puede causar ruido. Entonces lo que vamos a hacer es usar el contexto. Vamos a leer así, vamos a cambiar esto acá, donde está nuestro archivo Python, aquí, y en vez de A, le vamos a poner aquí, with open, nombre archivo, y se abre como A. Pero, ¿qué resulta ahora? Que viene un dos puntos, y cada vez que viene un dos puntos, todo lo que está dentro tiene que ir a la derecha. Y ahora ya no necesitamos cerrarlo. ¿Por qué? Porque cuando sale del contexto, cuando sale de este contexto comienza con esta línea y termina cuando termina el for, inmediatamente va a cerrar el contexto. ¿Ya? Del mismo modo, podemos leer el archivo con contexto. ¿Ya? Y le vamos a poner aquí y lo vamos a leer lo vamos a abrir para lectura. Esto ya no nos sirve y esto se corre un poco más para allá. ¿Ok? Y ahora tenemos algo mucho más ordenado y todo dentro del contexto. Podemos poner A igual al open o with open as A. ¿Ya? Es una forma distinta de abrirlo. Entonces, si ejecutamos esto, debería dar exactamente lo mismo. Ahí está. Bien, eso es con los contextos. Ustedes tienen que decirme si tienen alguna duda, me interrumpen solamente, yo sigo avanzando pensando que se está entendiendo todo, ¿ok? Si alguien tiene duda, levanta la mano, hay una forma de levantar la mano acá, o simplemente me interrumpe con audio, enciende su micrófono y me dice, profe, hay algo que no entiendo. Como nadie pregunta nada, y supongo que no están durmiendo, que están todos muy atentos, vamos a seguir avanzando, ¿ok? Ya se con el const. Profe, Dígame. yo no entiendo el W, el que usa en el archivo. ¿Esto? SW. Ya. Esta es la forma que yo estoy usando la función open. La función open se puede, tiene uno o dos parámetros. Acá está con un parámetro, Yeah. ¿ya? Y aquí está con dos parámetros. El primero el nombre del archivo y el segundo es la forma que uno lo quiere abrir, perdón.
el archivo. Entonces, la forma que yo quiero abrir este archivo es con W. Y W, ¿qué es lo que hace? W borra el archivo si es que existe y lo crea desde cero, ¿ya? Por ejemplo, podríamos ejecutar nuevamente esto que está aquí, crear archivo, y vamos a ver que el archivo lo va a limpiar, lo va a borrar desde cero. Si le damos F5 a esto, ¿se entiende lo del W o no? W es para indicar que es lectura, write en inglés, escritura, perdón, escritura. Vamos a escribir sobre un archivo desde cero, aunque exista. Va a ir al directorio y busca este archivo que se llama canción.txt. Ah, aquí está. Yo lo voy a limpiar, le voy a borrar todo el contenido y comenzamos a escribir desde cero. Si quiero agregar cosas en el archivo, lo tengo que abrir con append, con A. Y append me va a agregar. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Y si no le pongo nada, quiere decir que estoy usando R de lectura. ¿Ya? Esto que está aquí, perdón, acá abajo. Esto que está aquí, esto es lo mismo que quitar el R de la coma. ¿Por qué? Porque cuando no viene la forma indicada de cómo se quiere abrir, asume que es lectura. ¿Ya? Asume que es lectura. Miren, hagamos el de agregar. Entonces, crear archivo. Voy a poner aquí ¿cómo le ponemos? Agregar. Agregar en archivo. ¿Ya? Agregar en archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a ponerle una A de append, número de líneas a agregar al archivo. Entonces, lo que va a hacer es esto. ¿Ok? Si llamamos a esta función, agregar archivo. Recuerden que nuestro archivo tenía solamente 3 líneas. ¿Ya? Vamos a agregar un par de líneas más, llamando a esta función. Esta función viene acá, abre con A, que es de append, ¿cierto? Lee la línea y es exactamente lo mismo. ¿Ok? Si ejecutamos eso, dice, ingresa el número de líneas, agregar en el archivo. 2 líneas. Tenías, fueron a buscar fueron a buscar a un camarada y a otro elefante. Otro elefante. Y ahora tenemos 2 elefantes se balanceaban. ¿Ya? Y miren el archivo que leyó ahora. Estas 2 líneas que le acabamos de agregar aquí, la agregó al final del archivo. ¿Ya? Que es lo que vemos acá, pues, en este archivo que está aquí. Se agregaron las líneas, ¿ok? Entonces, eso es porque usamos ahora, usamos A. Usamos A. Ya no usamos W, sino que usamos A. Por eso hay que tener cuidado con usar W, porque W, como les digo, borra el archivo existente, si es que existe, y si no, lo crea. No recuerdo si que el archivo no existe, también lo crea. Entonces vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a cambiar el nombre del archivo. Le vamos a ponerle canción 3, que no existe, y vamos a agregar. A ver si es que lo crea perfectamente. Vamos, para probar, porque no lo recuerdo. Una línea. Sí, lo creo bien. Entonces, canción 3. Ahí está. Por tanto, en resumen, este comando que es con A es útil, ¿por qué? Porque no solamente crea un archivo desde cero si es que no existe,
sino que si existe, se pone al final del archivo y desde ahí empieza a grabar. Cada vez que viene una instrucción write, entonces comienza a grabar de donde está el puntero, que es el final del archivo. ¿Ok? Entonces, este código que ustedes ven aquí se ve ordenado y así me gustaría que trabajaran ustedes. Tienen crear archivo, agregar en archivo y leer archivo. ¿Ya? Y estamos trabajando con canción, ¿cierto? Ya no vamos a agregar nada más. Vamos a dejar comentado eso. No tu ventana nomás, te voy a cargar el frío. No escuché quién habló. ¿Alguien habló o no? ¿O nadie habló? Ya, ok. Vamos a ver algún ejercicio para que podamos hacer un ejercicio con estas cosas y que mezclemos que siga archivos con string. Ok. Esto lo acabamos de hacer. Bueno. Mire, hagamos este aquí. Se construye un programa que cuente el número de vocales por cada línea del archivo y copie en otro archivo número de vocales. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿para qué servía el A? El A, como dice acá en la diapositiva. El A, ¿dónde está? Acá está. El A es para agregar más datos. ¿Ya? Ah, vale, ya. ¿Ya? Para eso es el A, para agregar más datos. ¿Ok? Bueno, eso. Bien. Entonces, tratemos de hacer este programa que está acá. Vamos a leer canción.txt y al archivo de salida le vamos a llamar vocales.txt. ¿Ok? Entonces, por cada línea va a contar el número de vocales. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Yo esto no lo he hecho, yo siempre trabajo con ustedes lo que me viene aquí en el momento, así que tratemos de... Para que vean ustedes que uno no les pide cosas que son imposibles, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos que leer, tenemos que recuperar ese string y tenemos que contar. Entonces, vamos a hacer otro. ¿Cómo se llama este? Le ponemos crea vocales. Def no. Cuenta vocales le vamos a llamar, ¿ok? Entonces va a leer archivo entrada, coma, archivo salida, ¿ok? Esta función, cuenta vocales, va a recibir como parámetro un archivo de entrada y va a crear un archivo de salida, ¿ok? Ok. Entonces, ya. Vamos a leer el archivo y vamos a dejar todo en una lista por ahora, ¿ya? Vamos a usar, por ejemplo, with open, vamos a hacer el archivo de entrada, ¿cierto? Y por cada línea en a ver, por cada línea en A, vamos a hacer acá L igual vacío, vamos a ponerle L.append A, ¿ok? Y para probar que esté ok, ya. Para probar que esté ok, vamos a imprimir L. Print L. Vamos a ir probando. Esto lo único que hace es leer el archivo de entrada y cada línea le agrega una lista L. Todavía no estamos haciendo el ejercicio completo, pero vamos a ir por partes. La idea que queremos hacer es dejar todo el archivo en una lista L y después recorrer la lista L y por cada string que tenga, por cada celda,
¿cierto? Porque en cada celda hay una frase. Vamos a contar las vocales. Entonces, este se llama, el archivo es S, y vamos a poner archivo salida, es igual a vocales.txt. Entonces vamos a llamar a cuenta vocales, y le vamos a pasar el archivo de entrada, que es el canción.txt, y el archivo de salida que yo quiero crear. Obviamente no va a grabar, este no lo va a crear, porque no lo está creando en otra función, pues no lo está haciendo. Pero vamos a ver cómo está funcionando. F5. Bien, acá quedó la escoba. ¿Por qué no grabó en la lista? A ver. Está grabando. Es línea, pues. Línea, no A. ¿Ya? Ahí sí. F5. Ahí sí. Noten que esta es la primera y termina con el Enter. Esta es la segunda y termina con el Enter. Y así. Tercera, cuarta, son 5 líneas. 5 líneas, ¿cierto? 5 líneas tenía nuestro archivo. 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿ok? Entonces ahora tenemos que contar las vocales que tiene y grabarlas en otro archivo, ¿ya? Por tanto, lo más cómodo acá, bueno, vamos a leer inmediatamente él. Entonces, vamos a tener for, ponémosles frase in L, ¿cierto? Eso me recorre cada una de las frases de L. Y ahora tengo que contar cuántas vocales tiene, ¿ya? Para eso tenemos que saber, bueno, estamos trabajando con minúsculas, asumamos que solamente tiene minúsculas para no hacer el ejercicio tan largo, ¿ok? Entonces vamos a hacer una función. Una función, le voy a ponerle cont es igual a cuenta vocales y va a contar las vocales que tiene la frase. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es crear el archivo de salida. Entonces hay que crearlo de esta manera. Agregar de esta manera. Recuerden que sí lo creamos. Esto nos falta al principio. ¿Ya? Entonces, nuevamente con el contexto, este archivo de salida como S, de salida. ¿Ya? Esta función la tenemos que codificar todavía, pero estamos abriendo el contexto para ir grabando. Porque este me va a devolver la cantidad de vocales que tiene la frase y van a querer la variable cont. Entonces ahora yo puedo grabar. Puedo grabar como s.write y le pongo aquí las vocales tienen que grabarse así. ¿Cómo salía el ejemplo? 6 vocales, 6 vocales, 3 vocales, ¿ya? Entonces tiene que ser cont. Tengo que pasarlo a ¿cómo se pasa un entero a un string en Python? Lo olvidé. Cont es string, parece que más, porque este es un entero, ¿ya? Y aquí tengo que ponerle espacio, vocales. A ver, déjeme buscarlo inmediatamente en internet. No sé, no lo vimos nunca, parece eso, pero ahora lo vamos a aprender, ¿ya? Transforma entero a string en Python. Espérame un segundito.
Ya, ahí está. Es str, no string. ¿Ya? Ahí sí. Pongan atención. La función str convierte un entero, un número, como cont, porque este es un número, a string. Porque recuerden que yo cuando grabo acá, yo cuando grabo aquí, estos no son números, son símbolos, son archivos de texto, todo es texto. No hay enteros, no hay reales, es todo string, todo string. Por tanto, todo lo tengo que traspasar a string. Con str se va traspasando a string, ¿ok? Entonces, eso. Voy a escribir eso, vocales, y por supuesto tenemos que ponerle el slash n, ¿no? Más slash n. Creo que así también funciona, sí. Ya, vamos a ver eso. Ahora, tenemos que hacer el cuenta, no cuanta. Cuenta vocales. Frase. Por ahora vamos a dejarlo en 0 para que probar si está funcionando bien esto. Return 0, ¿ya? Es decir, todavía no lo vamos a codificar. Es para ver si estamos correctos con lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutar esto que está aquí. No es cuenta vocales, es... no. Es... nombre de otra función, cantidad de vocales, ¿ya? Así la vamos a llamar. Cantidad de vocales, ahí sí. Porque cuenta vocales es nuestra función. Bien, si le damos F5 a esto que está acá, tenemos que, obviamente no arrojó nada. ¿Por qué? Porque creó el archivo vocales acá y tiene 0 vocales, 0 vocales, 0 vocales, ¿ya? Y eso por ahora está bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos devolviendo un 0 para cada frase. Ahora, aquí tenemos que contar las vocales, ¿ya? Entonces tenemos un contador que va a estar en 0 y vamos a devolver un contador. Frase es un string, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos recorrer los símbolos de un string con la función for, ¿cierto? Que es bien fácil. For C de carácter, por ejemplo, in frase. Y vamos a preguntar acá si C es igual a, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo acá? Espera. Ahí está. Ah, no, pues sí, este es Python, perdón. Or C es igual a B o, perdón, E I O y finalmente la U, cualquiera de esos, entonces es una vocal. Ya suponiendo que estamos trabajando con minúsculas. Ustedes les pueden poner las 10, minúscula y mayúscula. Entonces hacemos cont es igual a cont más 1. ¿Ok? Y retornamos contador. ¿Ya? Así para cada frase vamos a contar las vocales. Entonces vamos a ver si esto no está funcionando bien. F5, terminó, abrimos vocales y tenemos 10 vocales. A ver, hay que comprobarlo. Abramos canciones. Ya, 10 vocales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 minúsculas, pero falta la U mayúscula, ¿ya? Por tanto, ustedes deberían completar el ejercicio y agregar las mayúsculas. Yo no estoy contando las mayúsculas. Acá en el código solamente estoy contando, el código que tenemos aquí, solamente estoy contando minúsculas, ¿ok?
Ok. Este acá tiene la O, la E son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 creo que cuánto. 11. 11 vocales, ya. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Se entendió este ejercicio? Chicos, ¿tienen dudas con este ejercicio? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Profe, Bien. consulta, al final cuando dice s.write, ¿Aquí? sí, dice str cont, ¿por qué el más? Ya, el más, en string, ¿qué es lo que hace el más para cuando tengo dos strings? Los Eso de junta, concatenar. eso, los concatena. Porque fíjese que Ah, ya, el archivo acá aparece el número, que es esto que está aquí, strcont. Es el número entero transformado a string. Y después viene más un espacio, vocales. Un espacio, vocales. ¿Ve? Entonces, ah, ya, está concatenando, está juntando dos strings. Noten que el slash n no se ve, por supuesto, porque es un código para el enter. Lo entienden cuando se leen, el sistema operativo lo entiende cuando lee archivo de texto. Y no aparece slash n, sino que aparece el salto de línea. ¿Ok? ya, vale. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? Bien. Esta, quisiera que me dijeran un poco en qué es tan débil, en algo. La idea es que mañana, a ver, mañana a qué hora tengo agendada bueno, déjeme ver un poquito. Así, mañana en nuestra hora de clase, que es a los viernes, ¿qué hora nos toca? 11:30. 11:30. Ya, 11:30 vamos a tener otra sesión con ejercicio, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiar un poquito más. Pero la prueba no va a ser nada de otro mundo, va a ser como cosas así. Obviamente tienen que tratar, pueden entrar pseudocódigo, tabla de ejecución. Por favor, tienen que aprender a hacer tablas de ejecución. Es importantísimo. Importantísimo que sepan hacer bien tablas de ejecución. Nosotros los vamos a seguir evaluando eso hasta que lo aprendan ustedes bien. No solamente en esta evaluación, sino que cuando tengan recuperativa, cuando tengan examen, a los que vayan a esos eventos, por supuesto, se van a evaluar tanto DFD como tabla de ejecución y pseudocódigo posiblemente, ¿ya? Pero lo más importante no es solamente el código Python, sino que ustedes sepan leer un DFD y sepan recorrerlo y hacer la tabla de ejecución. Ustedes tienen que llegar a la industria sabiendo eso. Si no saben eso, no van a poder hablar bien con un informático o con un ingeniero civil en informática, no les va a entender. Ustedes son los que solucionan problemas, ¿ya? Ustedes son los que tienen que hablar el lenguaje que habla la otra persona para poder tener un contexto global y general de todo el problema de la empresa, ¿ya? Entonces tienen que estar preparados para eso. Ustedes pueden decir, no, esto no sirve para nada en mi carrera, pero no es así. Sí les sirve mucho. Además que esto tiene mucha lógica, y al tener mucha lógica, ustedes saben que la lógica le desarrolla un pensamiento crítico, le ayuda a razonar mejor las cosas. Los que son buenos en cálculo y en álgebra, son buenos aprendiendo idiomas, son buenos programando, y son personas que piensan objetivamente. Eso está demostrado. Están relacionadas esas cosas. La programación, el aprender lenguaje y el cálculo están sumamente relacionadas a esas tres habilidades están relacionadas para tener un razonamiento bien lógico, bien objetivo, ¿ya? Entonces eso tienen que dominarlo ustedes. Bueno, quiero que me digan algo, si no vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos mañana. Esto yo voy a tratar de subirlo por ahí o enviarlo a algún lado para los chicos que no pudieron estar. Ustedes lo han grabado y bueno, Profe, ¿alguna duda? ¿cómo se hace el DFD y la tabla de esto? Ah, ya, el DFD la tabla de esto. Bien. Bueno, el with open, ya.
el with open, sí, tengo que, obviamente parece como un ciclo, entonces parece como un ciclo iterativo, así que, pero yo les voy a enviar un ejemplo, si les pedimos DFD con esto que está acá, con el with open. Yo les voy a enviar un ejemplo, porque acá no tengo cómo dibujar esa cosa. Y la tabla, no, pues la tabla está bien, pues. A es una variable, ¿ya? Entonces, esto sigue todo tal como está, todo tal como está. A aquí viene siendo, perdón, A aquí viene siendo como, a ver, esta es la pantalla, ¿cierto? Esta es la pantalla, tenemos la variable I y N, tenemos la variable frase, y A se debería tomar como una variable más, ¿ya? Y A, obviamente, aquí va tomando valores. En este caso, A vale eso, después va a valer otra línea, después va a valer otra línea, y vamos a hacer una tabla de ejecución de esta cosa. Ya lo vamos a hacer mañana. Tabla de ejecución, y yo les voy a responder cómo hacemos los DFD con esto que está aquí, con el with open que está acá, ¿ya? Porque en el otro caso, recuerden que el otro caso es más sencillo. El otro caso, ¿dónde estaba? Acá. El otro caso acá es una variable, no. A es una variable, que es una variable de tipo archivo. Nada más que eso. Y A va grabando esto que está acá y debería ir tomando los valores que ustedes van escribiendo en A. A es el archivo, A va creciendo. Ya. Por ejemplo, a ver. A ver. En este caso que tendríamos aquí A, tendríamos N, tendríamos I, tendríamos frase, ¿cierto? Y creo que nada más. Y teníamos la pantalla. Pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces aquí comienza a abrirse A no toma ningún valor. Después viene N, ¿cierto? Va a leer el número de líneas, por ejemplo, 2 líneas. Después dice I, toma el primer valor. El primer valor de I es 0, ¿cierto? Después viene la frase, lee la primera línea. Por ejemplo, vamos a ponerle 1. Y pregunta, ¿I es menor que n menos 1? Sí, entonces A va a crecer acá, ¿ya? A dice que es right frase más salto de línea. Eso es lo que está diciendo acá. Frase más salto de línea. Entonces A debería quedar como esto. 1/n. Eso debería ser. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Después vuelve arriba al for, ¿cierto? Y vale 1. Nuevamente la frase, pongámosle la frase 2, por ejemplo. Leo una frase, frase 2. Y como llega al final, va a poner a.frase y va a quedar A de la siguiente forma. Eso que está ahí, ¿cierto? Ahora va a tener la frase 2. Esto se ve mal, pero cuando ustedes lo imprimen, perdón. Ya. Esto no se ve bien, pero cuando ustedes imprimen, este es el archivo. Cuando lo imprimen, va a aparecer así. 1, 2. ¿Por qué? Porque 1 es un string, después dice salte una línea y después 2. Eso es lo que estamos haciendo acá con esto. ¿Ya? Profe, Dígame. pero ahí no le faltó un slash n al 2. No, porque caímos en el else aquí. Ah, ya. Porque estábamos que i vale a 1 y n vale 2. Y 1 no es menor que 2 menos 1. Entonces va para acá.
en la última línea. Ah, ya, está bien. Ya. Pero eso sería una tabla de ejecución con esto. En realidad, para que no se compliquen con esto, no le vamos a preguntar tabla de ejecución con archivos. O de esta forma. A lo más puede ser lectura. Pero cosas así no le vamos a preguntar. ¿Ya? Y eso. ¿En pantalla quería? ¿Perdón? En pantalla. Lo de pantalla. No puse nada de los mensajes de pantalla. Porque me fui a las variables. Pero acá, aquí faltó lo primero, que era, ¿cierto? ¿Cuántas líneas? Dice. ¿Cuántas líneas? Eso. Y leyó n igual 2, ¿ok? Después frase, cada vez que lee frase, antes de leer la frase está ingrese línea de la estrofa. Ingrese línea de la estrofa. ¿Ya? Esto mismo lo copia acá, porque después de que ella avanza, viene frase e input, ¿cierto? Y ahí toma la frase 2. Eso sería, la traza completa y ordenada. ¿Se entiende? Perdón. Ahí sí. ¿Se entiende esto? Sí. Ya. Noten que de aquí hacia la derecha, todo esto que está hacia la derecha, salvo A, es lo mismo que hemos hecho siempre. ¿Ya? Ahora, A, aquí va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque es un archivo. Vamos grabando. Empezamos desde 0, porque empezó con W, y vamos grabando. Si se sigue con A, tendríamos que haber puesto en A al principio, cuando lo abre, lo que leyó del archivo. ¿Ya? O no, simplemente esto, porque lo va a agregar nomás. Tanto para W como para A es lo mismo. ¿Ya? Y en el caso, a ver, de la lectura, ¿dónde estaba? Lee archivo. Aquí, línea va tomando cada valor de A. Aquí la traza sería, voy a modificar aquí mientras tanto. Para la función solamente, ¿ya? Está nombre archivo, después está A, que no toma nada, está línea, ¿ok? Entonces el nombre archivo es el nombre archivo que recibió, en este caso que es canción txt, ¿ya? A no es nada, simplemente un contexto, y línea va a ir tomando cada una de las líneas. Cada una de las líneas. En este caso serían, por ejemplo, los vocales no. Canción txt, todo esto. Todas estas líneas. Ahí. Y todo entre comillas. Una a una. Esa sería la traza para esto que está aquí. ¿Ya? Esta es la traza para leer archivo. Vamos a bajar a dónde estábamos. Aquí. Acá. Esta es la traza para leer archivo. ¿Ya? Esta sería la traza para leer archivo. 2 puntos. Y eso sería todo. Nada más que eso. Porque leer archivo no toma nada más. Hay una sola variable acá que es línea y el nombre archivo. Línea y el nombre archivo. Y ya es un contexto que lo vamos a dejar ahí, pero en este caso no cambia nada. ¿Ok?
No es como que esté poniendo a.write, porque antes ponía a.write, entonces yo iba señalando acá que iba creciendo cuando poníamos a.write. Después otro a.write y así, etcétera. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver lo del DF de mañana, así que les preguntamos con archivo. ¿Alguna duda alguien tiene? Profe, este código lo va a enviar, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Este código lo va a enviar? Sí, lo puedo subir ahora. No hay ningún problema. Vale, gracias, profe. Lo subo ahora al YouTube, no hay problema. ¿Ya? Voy a grabar acá. Ahí está. Bien. Ya, chicos, nos vemos mañana a las 11:30. Estudien. Vamos a hacer ejercicios con string y que no sé, pues, que mezclen algo de archivo. Pero con archivo lo que más tienen que dominar solamente es cómo se abren, cómo se usa el with, el contexto, cómo se escribe, cómo se lee y cómo se agrega. Nada más que eso, el archivo es súper limitado lo que se aprende acá. Abrir, ¿qué hago una vez que lo abro? ¿Con qué lo abro? ¿Con lectura, escritura o para agregar al final del archivo? Y nada más que eso, ¿ya? Así que el fuerte va a ser más string. ¿Ok? Ya, chicos. Cuídense, nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Oh. Chao, chao. No, profe.